Construyendo Futuro presenta a Salvador Fragapane. Vos sabés que la Madre Teresa de Calcuta tenía una frase que decía: usted hace lo que yo no puedo y yo hago lo que usted no puede, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Y esto me parece interesante porque desde nuestro programa lo que habitualmente pretendemos es llevarte una pequeña luz, una pequeña esperanza acerca de tu desarrollo personal. Pero sucede que los seres humanos estamos diseñados para vivir en comunidad, para vivir en manada, dijo alguien, y en ese grupo en el cual estamos insertos, ya sea laboral, familiar, social, tenemos que colaborar con el otro para alcanzar las metas, para alcanzar los objetivos, y nos pareció una buena idea traerte a una persona que se le ocurrió trabajar en equipo. Y de esto se trata, de encontrarse con aquel que hace las cosas que uno no hace, pero que juntos podemos lograr grandes cosas. Para ello te dejamos con esta mujer de nuestra ciudad, muy cercana a nosotros, pero que involucró personas de diferentes lugares, de diferentes regiones, con diferentes culturas, con diferente idiosincrasia, pero se fijaron metas comunes y pudieron escalar esa montaña al éxito juntos, y hoy muchos de ellos están en la cima disfrutando el paisaje. Te presento a Natalia Urquiza, quien comparte hoy con vos y conmigo su experiencia de vida. Venía con una lógica más de oficina de empleo, ¿no? Donde tenía por ahí más relación el trabajo de un psicólogo en cuanto a entrevistas o posibilidad de trabajo en talleres grupales y demás. Pero ahí empecé a ver de que había todo un área de trabajo de gente que estaba sin trabajo. ¿Qué pasaba con esa gente? O que tenía ciertos saberes y oficios que no se podían insertar laboralmente, que sobre todo yo arranqué ahí en el 2005, entonces venían después de toda la debacle del 2001 y las complicaciones que generaba la inserción laboral de gente que ya tenía cierta edad, que tenía ciertas características laborales particulares. Y ahí fue que empezamos a ver el tema de la economía social y solidaria como movimiento latinoamericano, como movimiento donde Cáritas tenía una incidencia interesante, sobre todo en Brasil. Y bueno, eso fue generando en mí interés en acercarme a otras áreas, a vincularme a otra gente, a otras redes, a adquirir otras herramientas que ni la formación ni la práctica me venían dando. Y en particular lo que veía que había muchas organizaciones que tenían interés de trabajar con este tipo de grupos, pero no sabían muy bien cómo o no contaban con recursos. Entonces esto me fue llevando a trabajar específicamente en lo que es el armado de proyectos. Entonces trabajar en el análisis organizacional, que venían trabajando con cada una, con sus poblaciones, estas organizaciones sociales, y en función de la demanda y la población con la que trabajaban, ir viendo qué cosas se podía mejorar para generar espacios de capacitación, espacios de intercambio, espacios de acceso a microcréditos, espacios de formación, sobre todo de líderes, de compartir experiencias. Yo venía trabajando con distintas organizaciones en lo que es gestión de proyectos, complementando mi formación más desde lo social como también la parte más técnica desde la administración, y fue ahí que me convoca esta organización que es la cooperativa Centro de Comercio Solidario, que tenía un origen en otra organización anterior con un alcance territorial en 7 provincias del país, donde ellos venían trabajando mucho desde la promoción humana y un aspecto de formación personal y de conformación del lazo social a través de una lógica de grupos, y veían el trabajo como un eje ordenador de muchas de esas cuestiones. Y entonces trabajaban oficios, generalmente eran para primero capacitarse, después para producciones y autoconsumo. Y avanzado esto, encontraban que tenían cierto excedente que podían comercializarlo en otros espacios. Eso fue dando origen a la cooperativa de comercialización. Eligieron el espacio de Rosario básicamente porque arrancó
con el programa de pequeños productores de muebles de Algarrobo, que en aquel momento el mercado de Formosa, sobre todo, estaba muy complicado porque no había moneda de uso corriente, había copiadores que iban y le pagaban chauchi palito por lo que ellos producían. Entonces, sabiendo de alianzas con productores locales, con referentes de acá de la ciudad de Rosario, vieron la posibilidad de empezar a comercializar acá. Entonces arrancaron con un garage a traer los muebles y generar el lazo directo entre el productor y el consumidor. Fue transformándose porque las realidades también del mercado cambiaron las realidades de los productores. Esa cooperativa se conforma como un espacio de comercialización de pequeños productores. Arrancó con los productores de muebles, pero también había productores de alimentos y productores artesanos. Esa transformación que fue teniendo hoy está dividida en dos áreas, el área apícola y el área de artesanías. En el área apícola surgió una posibilidad de exportación dentro de lo que se llama comercio justo. Comercio justo resultó ser un movimiento con ciertas prácticas a nivel internacional en el cual este grupo se siente identificado, porque venían generando ciertas prácticas de respeto por el trabajo del otro, equidad de género, precio justo, promoción del trabajo en general, prefinanciación, ciertos valores que este grupo los tenía por naturaleza, por el origen en sí. Y al ver que hay un mercado a nivel internacional que está interesado en esto, empezó a generar como una atracción. La oferta movilizó a que se agruparan más productores, a que convocaran a sus vecinos, a que convocaran a otros productores de otras regiones, lo que generó que la cooperativa creciera en ese aspecto particular, el área apícola. Me interesó el proyecto básicamente. En ese momento era una realidad institucional particular donde se planteaba la posibilidad de armar una oficina de empleo, cosa que no estaba en oficinas de organizaciones sociales, y me interesó poder plasmar esa formación que yo tenía, y sentía que tenía herramientas para acercar a personas que muchas veces contaban con ciertos recursos, pero le faltaba información, le faltaba actitud, le faltaba a veces una escucha que acompañara ese proceso, y esta organización ofrecía eso. Nuestro deseo siempre es que te comuniques con nosotros, y para ello te dejamos algunas líneas de comunicación, como puede ser un correo electrónico que a pie de pantalla aparece, como el Facebook para que te hagas amigo, para que veas los trabajos que hemos hecho con anterioridad, o de pronto nuestro teléfono para que mandes mensaje o para que simplemente te comuniques. Por eso es que nuestro deseo está abierto a que podamos compartir juntos y construir este futuro en el cual próximamente pretendemos vivir. Gerinis es una empresa nacida en los Estados Unidos, hoy radicada en Argentina. Somos los únicos con el sistema Hardcoat. A este se le puede aplicar un acrílico pintable o un texturizado. Centro de Capacitación y Formación Cristiano Morada de Dios. Alfabetización para adultos, artes y oficios, manualidades, enseñanza bíblica para niños y adultos. Avenida Presidente Perón 4201, Rosario. Correo centrocapmd@gmail.com. Teléfono 0341 432 0134. Acá veía que en mi rol como psicóloga muchas veces no podía ser pago por la gente porque no tenía acceso a esa función, o requerían ciertas capacitaciones que por ahí yo conocía o tenía posibilidad de gestionar, y bueno, empecé a armar un perfil laboral que no es muy común para un psicólogo
o para un administrador, digamos, es un mix que armé desde mi perfil profesional. Y eso fue lo que me convocó a partir de las distintas organizaciones que veían en mí ese aporte. Esto que yo pretendo transmitir o compartir con los demás de actitud emprendedora, trato de tenerla en principio para conmigo misma, ¿no? Son cerca de 90 productores de apícolas del área apícola y el resto son artesanos. Y en el caso de los artesanos también tienen una metodología parecida, cada uno produce en su taller, las producciones varían de acuerdo al tipo de materiales y muchos de ellos trabajan ya asociativamente, son grupos organizados. Digamos, para ser socio de la cooperativa pueden ser a nivel personal o a nivel de organización, pero la comercialización se hace en conjunto. Digamos, esa es la búsqueda del objetivo primordial que tiene la cooperativa. Cada área tiene su metodología de encuentro, de intercambio, que no es fácil porque las distancias hoy por hoy son costosas, entonces se nos complica. Sí, en el caso apícola pudimos avanzar con un programa de cambio rural del INTA que permitió que varios de los capacitadores apícolas estén incluidos dentro de esa línea y eso permitió cierto nivel estandarizado de producción y de características de manipulación de lo que es la colmena y también en cuanto a lo que son las normas de certificación y demás, nos permitió poder estandarizar de alguna forma ciertos procesos porque las realidades locales son muy diferentes a lo que son por ahí comunidades Wichi en el norte de Formosa con productores de San Javier o de Reconquista que tienen tal vez otra escala, otra metodología de producción, otros hábitos culturales. Y básicamente mi vínculo original con la cooperativa fue a partir de la gestión de proyectos. Y bueno, me fui sumando en distintos aspectos. En un primer momento tercializaba, digamos, mi trabajo no como socia, sino ofrecía mi servicio. Y hasta que me fui sumando y me transformé en socia de la cooperativa, ocupé cargos directivos, aparte del consejo de administración también. Y actualmente sigo en el área de proyectos. Cuando hablamos de logros, tenemos que tener en claro que las personas no disfrutan solamente cuando llegan a la meta, sino que la idea es que puedan ser felices y disfrutar en todo ese camino que lo lleva a la meta, en aquel famoso proceso. Y cuando estamos en ese proceso, poder disfrutarlo y luego sí, cuando lleguemos a la meta, poder estar satisfecho del deber cumplido. Ahora bien, cuando estamos trabajando en equipo y vamos con un grupo hacia esa meta, hacia ese objetivo, tenemos que tener 3 puntos bien en claro. En primer término, si el líder tiene la visión clara hacia dónde va y hacia dónde dirige su gente, hacia dónde la lidera, pero también si el resto del grupo está compartiendo esa misma visión, si para ellos la visión es clara, si de pronto están comprometidos con esa visión. Porque cuando el qué tiene un propósito claro, el cómo resulta llevadero, resulta fácil. Entonces tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Luego viene el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso y el desarrollar todo ese trayecto para poder alcanzar la meta. Entonces, en primer punto, una visión clara de parte del líder, de parte del grupo. Segundo punto que quiero destacar y dejarlo para su reflexión es la acción. Porque si tengo una meta clara, si tengo una visión clara, tengo que accionar en consecuencia de esa visión. Y hay una frase que dice que un largo camino se realiza con un primer paso. Entonces, tenemos que comenzar a accionar, tenemos que empezar a dar esos primeros pasos para que aquella visión que nos quedó en claro, la accionemos y la empecemos a concretar. Una posibilidad que tenemos
en cuanto a nuestra propia vida es mensurarla en el tiempo. Entonces tenemos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y en todas esas porciones de tiempo, muchas veces nos quedamos con los años, nos quedamos con tus años, los míos, y de pronto hay personas que celebran el cumpleaños mientras que otros se deprimen, se angustian. Yo quiero mostrarte este tercer punto. Hablamos de la visión, hablamos de la acción y me gustaría dejarte un punto más, que es la celebración, porque cuando alcanzás una meta tenés que celebrar, tenés que festejar. Una gran montaña comienza a moverse con las primeras piedritas que vamos quitando de ella, y cuando logramos trasladar el grueso de la montaña, cuando logramos el objetivo, merece una celebración. Esta celebración va a ser el premio al esfuerzo realizado, pero va a ser el impulso a nuevos desafíos. Por lo tanto, cuando se cumple un tiempo de tu vida, celebralo por el tiempo transcurrido, pero también para proyectarte a un nuevo tiempo, a un tiempo superior, y de esa manera seguir avanzando en el desarrollo de tus días. Contando con estos 3 puntos, visión, acción, celebración, creo que nos va a nutrir para tener los éxitos, para tener los logros, para poder alcanzar con nuestro equipo aquellos objetivos que nos hemos fijado. Pero el combustible para los logros es el trabajo en equipo, y cuando logremos esto vamos a lograr una vida que merezca ser vivida. Centro de Capacitación y Formación Cristiano Morada de Dios. Alfabetización para adultos, artes y oficios, manualidades, enseñanza bíblica para niños y adultos. Avenida Presidente Perón 4201, Rosario. Correo centrocapmd@gmail.com. Teléfono 0341 432 0134. Gerinis es una empresa nacida en los Estados Unidos, hoy radicada en Argentina. Somos los únicos con el sistema Hardcoat. A este se le puede aplicar un acrílico pintable o un texturizado. Y en turismo es otro proyecto en el que vengo participando de hace varios años. Ahí también surgió a partir de un grupo de emprendedoras que trabajaban en feria. Hace ya varios años que conformaron la cooperativa Encuentro, y ellas en ese contacto directo con el consumidor veían allá por el 2006-2007 que Rosario estaba tendiendo a cada vez más recibir turistas, y veían que muchas veces cuando llegaba el turista se les mostraban los espacios típicos de la ciudad, del centro, de lugares específicos y puntuales, y el turista estaba ávido de conocer otra realidad, de ver cómo ellas producían, de cómo era la idiosincrasia local y demás. Entonces empezaron, ¿y por qué no hacemos nosotros algo de turismo? ¿Por qué no vemos? Y bueno, eso nos llevó a empezar a ver qué alternativas teníamos en agregar valor a lo que ellas venían produciendo, pero con el turismo desde otro lugar. Y en esta búsqueda fue que empezamos a conocer otras experiencias de redes latinoamericanas, sobre todo de turismo comunitario, donde se mostraban ciertos lugares que en general se mostraban tradicionalmente, pero desde un lugar diferente, desde el lugar del pequeño productor, del pequeño artesano, desde el lugar más directo, el contacto con el productor y el consumidor, con grupos reducidos, a pequeña escala. Y bueno, lo que veíamos era que para poder ejecutar ese proyecto era necesario contar con ciertos recursos mínimos y con cierta metodología, sobre todo de trabajo, porque no podíamos movilizar a un turista para ir a ver
un taller solamente de una emprendedora. Entonces estaba bueno poder armar una red. Y eso nos llevó a una metodología que la fuimos implementando, la estamos perfeccionando ya hace 2 años, acá en la ciudad de Rosario, en lo que nosotros le llamamos 2 grupos de acción local, que son en Barrio Sur y en Barrio Sudoeste. Y en Villa Constitución, porque algunas de las socias de la cooperativa son de Villa Constitución y también querían mostrar esos talleres y esos lugares de trabajo. Y venimos con esta experiencia ya generando primero experiencias pilotos, ahora a partir de redes de comercialización se están recibiendo turistas italianos por un lado, se han recibido turistas de otras provincias del país también. Los recorridos que nosotros les llamamos productos turísticos implican un recorrido de 3-4 horas aproximadamente por ciertos lugares determinados del barrio donde se muestran grupos trabajando en común a partir de emprendimientos, se recibe algún conocimiento específico del barrio, característica, cultura, la flora o fauna que pueda llegar a ver. Y bueno, se le ofrece a la vez todo el servicio complementario de alojamiento, de traslado, se le hace toda la logística también que ese turista que viene de afuera pueda llegar a necesitar. Básicamente hoy funciona a través de contacto virtual y con eso se van pautando en función de la cantidad de días. Por ejemplo, ahora el 16 tenemos la visita de turistas italianos. La cooperativa tiene un grupo muy variado de productores, por la idiosincrasia, por el origen, por sí lo que hay ciertos valores y principios que hace que nos juntemos con pares, ¿no? Y en ese sentido se genera una retroalimentación permanente y de crecimiento que nos potencia trabajar en conjunto, ¿no? Que no es fácil, pero es el desafío. Hasta aquí te hemos traído el relato de Natalia, que pudo articular el trabajo en equipo, pero además articuló diferentes equipos de diferentes regiones y los potenció hacia un objetivo común. Esto nos da una idea de lo poderoso que es cuando alguien se propone liderar y lo hace de esta manera, no solamente potenciando un grupo, sino que interrelacionando ese grupo con otros, con diferentes particularidades, pero con un objetivo en común. Eso los hace comprometer y los hace proyectar. Entonces descubro que si yo, hombre aislado, me integro a un grupo, puedo sacar lo mejor de mí, puedo obtener mayor creatividad, pero mayores logros, porque otros me van a estar ayudando, como dice Teresa de Calcuta, a hacer aquellas cosas que yo no hago y tener logros mayores. Pero cuando esto a su vez lo proyecto y asocio no personas, sino ahora equipos, lógicamente los logros se estarán multiplicando geométricamente. Y de esto se trata, de tener una amplia visión, de tener metas grandes, y cuando tengo esas metas, esos sueños grandes, voy a tener logros inmensos. Y de esa manera mis días serán de éxito y mi futuro extraordinario.